apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Muy buenas noches, amigos, estamos empezando otro programa más aquí desde la Regional Cochabamba. ¿Qué pasa pues? Esta noche tenemos que hablar dos temas muy importantes. Vamos a hablar junto con Andrés sobre la marcha y el impacto que ha tenido esta. Y también vamos a hablar sobre algo muy importante, el panorama general de los binomios. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Aquí estamos, hermano. ¿Qué te parece si comenzamos hablando directamente de la marcha? ¿Qué te ha parecido? Quisiera que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia. Me has dicho que estabas allá con otros compañeros también. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo creo que todas las personas que estuvieron tanto en La Paz como en el resto de Bolivia viendo en la televisión lo que pasó el viernes 16, no habrá quedado indiferente, ¿no? Tanto por rechazo como por afinidad o simple curiosidad, pero lo que pasó en La Paz el viernes 16 fue un hecho político trascendental. Estamos hablando que desde la ciudad del Alto hasta el Tribunal Supremo Electoral, alrededor de una marcha de 20 kilómetros de longitud, se reunieron millares y millares de personas. Hay cálculos que hablan más de 2 millones, 1 millón, y algunos dicen que llega tal vez a roza con el 1 millón, pero nadie le queda duda de que fue masiva. La marcha fue masiva. Justamente conversando con mi mamá, que ya estaba en el peluquero, viendo desde su celular el tema de la marcha, ella se reía, porque incluso reporteros que no son afines al movimiento del socialismo, como de Unitel, de otros, decían, es que es impresionante la cantidad de gente, y es lo primero que quisiera destacar como alguien que estuvo allá y lo presenció, es que era realmente impresionante, y además era gente pues que venía de todas partes, pero principalmente del campo, principalmente del área rural. Era una marcha que vamos a decir principalmente campesino e indígena, lo cual es un segundo tema importante destacar, de que vinieron masivamente a expresar su deseo de participar con su representante, que a usted televidente le puede gustar o no le puede gustar, pero esta gente vino en horario de atención de oficina del Tribunal Supremo Electoral dentro de los plazos reconocidos para inscribir un candidato y vinieron con sus carpetas a elegir su candidato, ¿no? Pero ahí viene el otro episodio dentro de esta jornada que vale la pena comentar, que a pesar de la enormidad de la marcha, no fueron permitidos accesar a la Plaza Avaroa, más al contrario, la punta de la marcha fue brutalmente reprimida, lamentablemente. Estamos hablando de un uso de gases contra una población donde habían pues niños, habían mujeres, había gente mayor, había gente también con discapacidades, que justamente por el mandato del instrumento político, que querían su objetivo político era poner su carpeta, ni siquiera vinieron con palos, no vinieron con nada, no hay ningún registro de violencia, pero fue una represión pues que fue bastante fuerte. Primero a la gente que se acercó para poner las carpetas. Una vez que la policía no permitió que inscriban, la gente se bajó a la Plaza Bolivia. No se sabe muy bien por qué en orden, no sé si el gobierno dirigió a la marcha ahí o fueron dirigentes que estuvieron mal informados, pero en la marcha, en la Plaza Bolivia, que es una plaza cerrada, con muy pocos accesos, una vez que estaban llevando un mitin, la policía llegó y ahí sí realmente llovió la represión, llovieron los gases y tuvimos personas que pudimos tomarles el testimonio. Y esta gente pues comenta de que estaban pues de tanto gas, ya estaban en el piso, ya sin poder correr por tanto la intoxicación del gas. Y fue cuando se detuvo pues a dirigentes, entre ellos a Ponciano Santos, que ahorita está detenido. Más allá de lo descriptivo, más allá de lo anecdótico, lo que estamos viendo es pues que un sector importante de Bolivia, un sector que ha luchado tanto para lograr sus derechos políticos como ese sector campesino indígena, ha sido reprimido por intentar escribir una candidatura, y eso pues está violando derechos políticos, está violando el orden democrático y está mostrando, creo yo, a cuerpo entero al gobierno de Luis Arce Catacora y a Eduardo del Castillo. Y antes de preguntarte a ti, Cris, tu opinión como un ciudadano que vio desde afuera,
simplemente mencionar dos elementos más, irónicos tal vez. Uno, que después de esa brutal represión al movimiento campesino indígena, los que crearon el instrumento político otrora más, ese mismo día, Eduardo del Castillo, el ministro que fue responsable de la represión, se proclama candidato. Fue como un gesto bastante cínico y yo creo que bastante grotesco, ¿no? Para los ex seguidores del mismo ministro Eduardo del Castillo y quienes creían que era como un líder pues, de la izquierda, ¿no? Y el otro factor importante a ser mencionado, que en ese mismo día, bueno, el día siguiente, en realidad, del lunes, la otra candidatura del movimiento indígena campesino, la de Andrónico Rodríguez, también entró en riesgo de ser proscrita, al igual que la de Evo Morales, que es el otro gran candidato del movimiento indígena campesino, mostrando pues que en Bolivia estamos frente a un retroceso gigantesco en términos de derechos políticos, en términos democráticos, en la cual no se molesta a los representantes de las élites bolivianas, de la burguesía boliviana, de la oligarquía boliviana, pero está siendo muy, pero muy, muy difícil que los sectores populares puedan presentarse y disputar mediante democracia sus derechos. ¿Tú, Cris, cómo viste? Bueno, antes de ver, nos has hecho un resumen completo, ¿no? De lo que han vivido allá, los que han participado de la marcha. Estoy seguro que la experiencia vivida allá no es la misma que la que nosotros hemos visto en televisión, en distintos lugares, ¿no? Pero de todas maneras hemos sentido esa empatía con una población que exigía, creo que algo justo, ¿no? Y más allá de que cada uno de nosotros simpaticemos con uno u otro partido político, aquí lo que está en juego es la democracia, por sobre todo, ¿no? Y escuché decir a alguien, ¿no? Esta marcha que es histórica desde allá, por la cantidad de personas que había, ¿no? Y bien lo has dicho en Unicruel, así lo decimos nosotros, más de media hora, casi a una hora, y seguían, y seguían, y seguían, y seguían. Quisiera que un poquito nos cuentes, ya nos has dicho, claro, pero ¿qué sectores viste en el Alto, así congregados? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente del Alto a los marchistas? Mira, como dije, había pues desde Santa Cruz, ¿no? Yo vi a mucha gente de Santa Cruz, mucha gente del Alto. Obviamente estaban las federaciones campesinas, Tupac Katari, Bartolina Sisa, CSUTCB, estaba la gente del Trópico de Cochabamba, habían sectores profesionales, obviamente estaban autoridades del ex movimiento socialismo, Adriana Salvatierra, entre otros, estaban ahí también en la marcha. Pero eso que me preguntas, ¿cómo fue el recibimiento? Creo que es algo que tal vez eso no se vio y vale la pena comentarlo. Que en primer lugar, en el Alto, la recepción fue masiva y con mucho cariño a la marcha. La marcha avanzaba y en las pasarelas había una concentración gigantesca de personas con sus banderas y gritando en apoyo a la marcha. De ahí bajando por las laderas con dirección al centro paceño, lo mismo, la gente sacaba sus huipalas en la ventana, la gente gritando que, bueno, su simpatía por Evo Morales. Y capaz, más ya cerca del centro, sí hubo gente que rechazó y empezó a gritarle a la marcha que por qué, que están apoyando a un delincuente, etc. Pero puedo decir, y lo digo así con toda convicción y sinceridad, que la gran mayoría de gente que estaba alrededor pues estaba conmovida y estaba apoyando. Lo que hemos podido apreciar, los que hemos visto desde las pantallas, es realmente un compromiso del pueblo alteño, ¿no? Que muy bien lo llevan adelante esa frase que les caracteriza, ¿no? El alto de pie, nunca de rodillas. Lo que veíamos era en las cámaras personas llorando, ¿no? Al verles entrar ahí, una marcha que los representaba. Al frente estaba un pueblo con esta crisis económica, de desestabilización, algo que lamentablemente nos está haciendo mucho daño a los bolivianos, pero lo rescatable de esa marcha, a lo que yo he visto, ha sido la esperanza de la gente, ¿no? Y cómo se organizaban, cómo se peleaban por verlos. He visto también algunos niños gritando, ¿no? Incluso, allá está el Evo y todas esas cosas, no había esas movidas. Por otro lado, hemos visto personas también que voluntariamente sacaban agua de sus casas y les daban, o sea, ese compromiso ha sido evidente, ¿no? Y lo más bonito, pienso, que alguien me comentó también que muchos de quienes no estaban en la marcha en realidad, al verlos a ustedes empezaron a sumarse, ¿no? y empezaban a bajar. Tú me comentabas, ¿no? Que estaban bajando y creo que los de adelante estaban mucho más, ¿no? Por el correo. Ya. Y la cola seguía pues en las laderas, era impresionante, ¿no? Ya la marcha estaba llegando más o menos ahí por
entrando al centro paseño y seguía bajando gente del Alto. Fue realmente impresionante. Realmente, como tú has dicho, ciegos, creo que nadie somos, ¿no? Ni los medios han podido ocultar esta marcha que realmente ha sido muy fuerte, ¿no? Pero también es otra cosa que no tenemos que olvidar, cómo ha actuado el gobierno, ¿no? Cómo ha actuado del Castillo directamente, ¿no? En contra de un pueblo al que dice estar respaldando ahora, ¿no? Contrariamente, apropiándose incluso de las siglas del MAS. Hemos visto, ya cuando usted estaba llegando, creo que a la Plaza Baroa, cómo han empezado a agredir a las personas inmediatamente. Se ha desplazado inteligencia, se ha desplazado Fuerzas Armadas, han empezado a identificar liderazgos, ¿no? Y contame un poquito cómo fue eso. A ver, dos cosas. Primero voy a empezar por lo que tú dices, desde el tema de la represión. Como les he dicho, hubo un trabajo de inteligencia policial bastante importante en términos de que la marcha llegó, no hubo pues como una intención pues de romper ni nada así, ni fue tan así que la policía dirigió y acomodó la punta de la marcha, la gente se asentó ahí después incluso de la represión, y una vez que empezaron los gases y la gente empezó a escapar, hubieron arrestos de gente vestida de civil, policía vestida de civil, que incluso estaban transportando en ambulancias, que solamente, lamentablemente, recuerda los periodos de dictadura. No es posible que las ambulancias, que son un instrumento para el bienestar de la gente, independientemente de un bando, estén siendo utilizadas para la represión de la población. Y eso muestra pues que el gobierno se preparó para esta represión, ¿no? No es que reaccionó a la violencia, sino estaba preparado para este operativo que, bueno, al final desmanteló una marcha de estas dimensiones. Lo segundo que quería comentar, ya más o menos cerrando este bloque, es de que hubieron reacciones entre la población que no es históricamente afín al movimiento socialismo o afín al candidato Evo Morales, pero como tú dices, no fue ciega a lo que aconteció, no solamente por la cantidad de gente, sino por el significado político. Estamos hablando de que esta marcha, más allá de lo inmediato que son los candidatos para el 2025, demostró pues una efervescencia y un largo aliento y una larga demanda de participación política por estos sectores, que fue innegable, y eso se vuelve una causa justa. Yo creo que eso es donde tendríamos que quizás terminar este apartado, diciendo al final lo que se reclamó ese día, más que un solo candidato, es el derecho político de los sectores sociales que marcharon a poder participar democráticamente. Y yo creo que la población, como les digo, de las ciudades y de otros sectores han sentido eso y también están exigiendo que entremos a un proceso político justo y que se dirima todo eso entre los votos, que participen quienes tengan que participar, pero que tengamos derecho a decidir, y ojalá eso suceda. Así es, Andrés, bien lo has dicho, prácticamente ya lo has cerrado, y pienso que como bolivianos ahora la lucha no es tanto por un partido, la lucha es por la democracia. Es la lucha para que no se vulnere otra vez los derechos universales. Imagínate, el derecho a movilizarse en ambulancias ha sido coartado, ha sido la violación a la libre expresión, han habido golpes, todas esas cosas tienen que terminar. Entonces pienso que es importante nosotros como bolivianos empezar a pensar qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, con esto cerramos, Andrés, y nos vemos en el próximo después del corte, para hablar ya sobre los binomios que se postulan a estas contiendas electorales. Y bueno, retornamos aquí a ¿Qué pasa pues? En este segundo bloque, donde en el anterior hablamos de la marcha, de la dimensión social de la política, y en esto vamos a hablar de la parte más institucional de la política, para darte a ti un poco un mapeo de cómo está la configuración de los partidos que van a contender por tu voto en agosto. Para eso, nuestros grandes y poderosos guionistas nos han escrito aquí pues una referencia de uno a uno de quiénes son las fuerzas, que va a ser un poco nuestro chanchullo de mi Cris, para ir comentando y pues no olvidarnos de nadie. Lo primero que te vamos a decir para darte este mapeo es de que a grandes rasgos son nueve fuerzas políticas, 9 partidos, pero que las podríamos agrupar en 3 grandes bloques, dependiendo pues de su línea ideológica. La primera de esa es la que hemos llamado los outsiders o la nueva derecha. Cris, ¿quiénes están en este bando? Bueno, dentro de los outsiders, porque ellos mismos se proclaman así, algunos de ellos, tenemos a Jaime Ndún y a Edgar Uriona con la nueva generación patriótica. Vamos a hablar también un poquito de Rodrigo Paz, ¿no?, con el Partido Demócrata Cristiano, y también hablar de el ADN, que lamentablemente sigue vivo, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos primero de Jaime Ndún? Sí, mira, Jaime Ndún, la verdad es que ahorita está en
veremos si es que va a poder candidatar. En las últimas noticias que se han sabido, más tirado a que ya no va a ser el candidato. Tú sabes bien que en esto hay subsanaciones, hay contactos, capaz puede cambiar el panorama, pero al parecer Jaime Dun está fuera, pero no es un desperdicio comentar lo que representaba su candidatura, que probablemente va a seguir dentro de la disputa electoral, que es un copy-paste de lo que es Milei en Argentina, que es el libertarianismo, ¿no? Una visión radical de eliminación del Estado y que sea el mercado, es decir, los grandes empresarios, las grandes riquezas del país, la que administre prácticamente los servicios de los cuales tú dependes, ¿no? Pues como hemos dicho, se está saliendo, pero en Bolivia se ha intentado reproducir, pero lo que estamos viendo, al parecer en Bolivia, no ha pegado tanto esa agenda política como fue en Argentina. Exacto, y Jaime Dun, además, su propuesta de gobierno cuando él planteaba era de privatización, ¿no? Es uno de los más leales seguidores de Milei, él mismo lo ha dicho así. Y bueno, su proyecto político es de privatizar la educación. También otro de sus objetivos políticos es la privatización de empresas públicas, de privatizar la educación, imagínense ustedes, de militarizar la zona del trópico. Entonces vemos aquí a un fascista emergente, ¿no? Pero que para consuelos de muchos, creo que va a salir, ¿no? Y su acompañante, creo que es el verdadero outsider aquí, es Edgar Uriona, un boliviano que ha salido de Estados Unidos, creo que es un empresario, que vuelve con un objetivo, ¿no? De construir Bolivia. Aunque él dice ser un outsider, un externo a la política, pienso que no lo es, porque como seres humanos, por principio somos seres sociales, pero también somos seres políticos. Entonces, aquí solo hay dos cosas, o eres de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, eso podemos hablar un poco de este partido. Después tendríamos que hablar un poco de Rodrigo Paz y Edman Lara. Mira, de ellos, yo creo que Rodrigo Paz, ¿no? Es hijo de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia. Yo creo que la diferencia de Jaime Dun, intenta disputar un poco más el centro, ¿no? Pero también agarrado un poco del discurso de la renovación, mostrándose como un joven, pero la verdad es que no es un joven y tampoco es un ajeno a la política. Pero bueno, está intentando agarrarse de eso y ahora tiene de vicepresidente a Edman Lara, un policía o ex policía, como digo, intentando mediante el centro, mediante lo popular, pero nuevamente, a diferencia de otros países como Argentina, en que la nueva derecha, los outsiders, los que dicen que no son ni izquierda ni derecha, que les fue bien allá, aquí parece que no. Entonces los sondeos están mostrando que Rodrigo Paz tampoco está muy bien. Exacto, y hablando más de Rodrigo Paz, ya ha tenido experiencia en política en Tarija y he visto en redes sociales cómo los tarijeños no le dan su apoyo a Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque pareciera que tiene una mancha de corrupción que no le deja, ni a él ni a su padre, ¿no? Entonces, por otro lado está Edman Lara, una persona que pareciera que él está buscando protagonismo, pero también hay que identificar a este personaje que se ha hecho viral a través de las redes, pero que es un personaje que también ha sido dado de baja a la policía por algunos delitos, entre ellos la corrupción. Y bueno, el tercero, que no nos detenemos mucho porque hay que todavía avanzar los siguientes bloques, está pues el ADN que ya mencionó Cristian, que está Paul Foster y Antonio Sarabia. Miren, Antonio Sarabia se quiso también mostrar como el nuevo Milei boliviano, ¿no? Incluso así algunos lo llamaron, fundó el Partido Libertario aquí en Bolivia, pero estamos viendo un fracaso. Estamos viendo nuevamente un fracaso y además, ojo, están yendo con el ADN. El ADN no es un partido antiestado. El ADN fue una dictadura militar. Fue una dictadura militar y un gobierno altamente represivo e intervencionista en la economía durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Tuto Quiroga alrededor de los 2000. Entonces, bueno, capaz un modo de explicar el fracaso que está teniendo el libertario Sarabia ahorita es que ellos dicen que no ha estado, pero se alían a un partido que fue altamente estatista, pero represivo en contra de los sectores populares. Conservador y muy peligroso sobre todo, ¿no? Pasamos al otro punto, la vieja derecha. Y en esta vieja derecha hay que hablar de algunas personas que ya son un poco más conocidas, ¿no? Pero sería interesante hablar un poquito de Samuel Doria Medina y su propuesta, ¿no? Unidad Nacional y Creemos, dice. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que Samuel Doria Medina estaba en un lugar, vamos a decir, políticamente más ventajoso cuando estaba nuevamente intentando relevar el voto de Carlos Mesa, estar en el centro, aglutinar pues a sus diputados, senadores, los nombres famosos que se hicieron en esta legislatura de Carlos Mesa, pero dicen que por mano negra de Luis Fernando Camacho, que le va a dar su apoyo económico, empezó a rodearse pues ya de la vieja
casta política de derecha, ¿no? Entre esos su vicepresidente, que ahorita nos vas a poder comentar, Cris. Pero bueno, estamos viendo prácticamente más de lo mismo, por lo tanto también a la vieja derecha no está creciendo. Además, un detalle importante que también se apunta es de que este bloque de la vieja derecha intentó generar el gran bloque de unidad, ¿no? Que muchos hemos escuchado en los medios de comunicación, pero estamos viendo la reproducción de sus viejas lógicas de que estos ni a patadas ni a palos se pueden unificar, y reproduciendo lo que siempre han hecho, al parecer van a ir divididos para disputarse el odio por el MAS. Exacto, y lo que se observa en esos partidos principalmente es que son tránsfugas, ¿no? Y aquí eso se caracteriza, hay que ver más adelante, creo que el 6 de junio ya salen las listas oficiales y seguramente hay algunas caras conocidas, unas más que otras, pero todas más parcializadas a no defender los intereses de los bolivianos, más parcializados a privatizar los recursos naturales, y Samuel Doria Medina es un experto en eso. Y si no, observen la historia en Chuquisaca, lo que hizo con nuestras empresas, ¿no? Un desfalcador de primera. También en este bloque, y ahí yo creo que está, pienso, por lo que dicen los sondeos electorales y por lo que está viendo, capaz el rostro con más posibilidades de la derecha tradicional, que es Tuto Quiroga, ¿no? También está ahí, que Tuto Quiroga va a ir con Libre, Libertad y Democracia, ¿no? Ese va a ser su alianza con vicepresidente Juan Pablo Velasco, que es un joven empresario relacionado a las tecnologías, ¿no? de deliveries, y que bueno, Tuto Quiroga es un político de trayectoria, vamos a decir así, en la derecha, y que parece que es el mejor posicionado, pero no obstante tampoco ha logrado consolidar un bloque de unidad alrededor suyo, que fue su agenda. Uh-huh. Y bueno, al mando de Tuto Quiroga se fueron también Ormachea, creo también, ¿no? Entonces hay otras personas que están ahí buscando, pero de Tuto ya hemos hablado antes, te cuento, y aquí mismo hemos hablado con Amado. Tuto es un personaje muy oscuro, muy negro para la historia, es el discípulo de Hugo Banzer Suárez, es una persona que tendrá un buen discurso, pero está enfocado en responder a los intereses internacionales de la derecha. Yo solamente, para que igual podamos ir avanzando, hablar del vicepresidente de Tuto, que hacerle llegar un mensaje, por favor, derechos de trabajo, derechos sociales para los trabajadores de los deliveries, que es gente que tiene que trabajar más de 8 horas, que tiene que pagarse por sus instrumentos de trabajo, que recibe menos dinero, pero estos se muestran como grandes empresarios, pero que se enriquecen a partir de justamente explotar estos sectores que no están regulados todavía por la ley del trabajo. Entonces, bueno, ahí tú que tal vez simpatizas con esas nuevas tecnologías, ponte a pensar que capaz ellos están pues sacando provecho y están explotando a otros como tú. Por último, en este bloque está Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano. Mi único comentario, Manfred, antes de pasarte, en su peor momento, acabado por el tema de la basura en Cochabamba, acabado por la corrupción, acabado por no pagar. Entonces, bueno, al parecer aquí iba a ser el supuesto nuevo presidente de Bolivia, el capitán, está en su peor momento. ¿Tú qué dices? Sí, pues Manfred Reyes Villa no sé cómo piensa gobernar un país cuando no puede controlar Cochabamba, ¿no? Los problemas son fuertes. Y lo que hay que resaltar aquí son quiénes van con Manfred, ¿no? Y a mí, yo cuestiono, por Santa Cruz, para su primer senador, creo que está Rómulo Calvo. Imagínense, Rómulo Calvo. Y detrás de Rómulo Calvo está Camacho, obviamente, ¿no? Y aquí en Cochabamba, esos grupos paramilitares que han sembrado violencia en Cochabamba, están como diputados, creo que uninominales, ¿no? Está Milena Soto, imagínense ustedes. Que es un poco una prueba de que cada vez que un sector protestaba contra Manfred, venían gentes encapuchadas a golpearlos, ya sabemos de dónde viene la mano, ¿no? Milena Soto y la Resistencia Juvenil Cochala, que han sobrevivido con Manfred Reyes Villa. Bien, pasando un poco adelantando, ¿no? Para que no nos pise el tiempo, también está lo que llamamos el Bloque Nacional Popular, o lo que era el MAS, que también se ha pulverizado, mostrando que probablemente los partidos estén fragmentados en la próxima elección. Todo puede pasar, pero en este momento lo que estamos viendo es de que también se ha fraccionado. Uno de sus rostros que está dando es el de Eduardo del Castillo, que ya hablamos del bloque anterior, que al parecer va a ir con la sigla del MAS. ¿Qué dices tú de esta candidatura? Bueno, yo pienso que Eduardo Castillo no tiene coherencia, mucho menos ideológica. Ha salido a los medios a decir de que va a respaldar a los sectores sociales,
cuando tú nos has contado hace rato cómo los oprime, ¿no? Y esto no es de ahora solamente. Desde que entró en el gobierno, del Castillo se ha vuelto un fascista perseguidor de los derechos humanos y muchas otras cosas que seguro saldrán a la luz más adelante también. Y eso tuvo su repercusión electoral. Todos hablaban de que Luis Arce Catacora, que era el anterior candidato del MAS, tenía un 1%, y hablan pues de que Eduardo Castillo sería el menos 1% probablemente por todo lo que está viniendo a hacer, y con un discurso que es un giro radical a la derecha basado en su campaña en el orden, ¿no? Que es una típica consigna de derecha, y de derecha incluso autoritaria. No redistribución, no libertad, no derechos, sino orden, que quiere decir represión. Las campañas pueden cambiar mucho, puede que suba sus tendencias, puede que vaya peor, pero por lo que estamos viendo, realmente lo hemos puesto en este bloque simplemente por respeto al MAS, pero que estamos viendo que Eduardo Castillo más bien está representando pues una perspectiva mucho más de derecha. La siguiente pues es Morena con Eva Copay y la sorpresa capaz Jorge Richter, que lo acompañará en la vicepresidencia, un binomio nuevamente reproduciendo una combinación de una presidenta indígena y un vicepresidente no indígena. ¿Qué dices? Bueno, de Eva Copay quisiera que nos comentes tú cuál es tu apreciación, pero de Richter, un personaje que ya ha estado en muchos partidos políticos, no solamente en el MAS, es decir, no solamente con la izquierda, sino también ha trabajado para la derecha, ¿no? Entonces, vemos además a Jorge Richter, estas últimas semanas ha sido invitado a hacer sus análisis, cuando yo siento que él ya sabía que iba a ser candidato, ¿no? Entonces, no hay mucha confianza, es un intelectual, sí, pero que genera mucha desconfianza en la población, pienso yo. Sí, yo creo que eso es justamente producto de todo el tiempo estar cambiando de perspectiva. Un día dice viva Evo, después dice muera Evo, que viva Arce, que muera Arce, y así va constantemente cambiando, al parecer a partir de donde se acomode, y eso hace, creo que es lo peor para un intelectual, porque va perdiendo su credibilidad y eso ya se va reflejando también. Lo que dice Cristian. Sobre Eva Copay, yo voy a decir, Eva Copay pues es una ex política del MAS, que creció en la cantera del MAS, llegó a ser alcaldesa del Alto, en la cual su desempeño no ha sido tan bueno, ¿no? Recibió un respaldo muy fuerte para su candidatura, y sin embargo su gestión ha dejado que desear, por lo cual el Alto también le ha expresado su rechazo. Se le intentó revocar de su mandato, no se logró, pero la cantidad de votos recolectados no fue nada despreciable, por lo cual tampoco es una candidatura demasiado fuerte por parte del Bloque Nacional Popular. Y aquí hay un compromiso que podemos hacer, como qué pasa pues con nuestra audiencia, de que sería bueno mostrar cómo la embajada norteamericana ha estado bastante presente en la política nacional y pública. Ha estado en eventos oficiales convocados por el gobierno central, ha estado en eventos de los gobiernos locales, pero también ha estado muy atenta y muy cercano a ciertos candidatos indígenas de Bolivia. En particular, Eva Copay y Damián Condori, que se rumoreaba que iba a ser el vicepresidente de Eva Copay. Aquí vamos a mostrar en algún momento las imágenes. Eva Copay con la embajadora de Norteamérica en eventos, también Damián Condori más de una vez sentado dialogando con las dos embajadoras norteamericanas que estuvieron en este periodo, y de la boca misma de Eva Copay en el Alto decir: si Estados Unidos quiere venir a invertir, pues que venga a Estados Unidos. Lo dijo ella en un evento, ¿no? E imagínense en la ciudad del Alto, que fue capaz la ciudad encargada de tirar a patadas al imperialismo norteamericano del país, de Bolivia. Entonces, creo que eso hablará por sí solo, pero como te digo, compromiso de hablar de ese tema en otro programa. Así es, así es. Y tenemos otro candidato que ahora está también con riesgo de proscribirse, ¿no? Andrónico y Mariana Prado. A ver, yo creo que es una candidatura competitiva. Creo que es una candidatura competitiva y justamente por eso está en riesgo su candidatura. Pero creo yo que todavía este sector, ¿no?, tiene una debilidad, y es que depende todavía de la alianza de Evo Morales. Yo creo que si bien muestra un rostro por la renovación, tiene dirigentes históricos como también nuevos del sector popular, de lo que fue el ex-MAS, lo cual creo que es algo importante. Aún así, siento que todavía no ha logrado arrastrar a todo el 50% del país que era el voto del MAS. Yo creo que eso se debe a la división fuerte que está teniendo todavía con Evo Morales. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, y es una persona que un poquito se ha alejado, ¿no?, de donde viene. Y lo que un poquito más la gente cuestiona es las personas que están acompañando a Andrónico, ¿no? Andrónico es una persona que tal vez busca o tal vez tiene un buen proyecto político, pero también hay que ver quiénes están al lado de él, ¿no? Entonces eso es como un, ¿no?,
algo que tenemos que ver, un signo de interrogación. Ahí vemos personas que ya han estado manchadas por la corrupción, que lo están acompañando, y como lo dijo Humberto Claros alguna vez, hay que replantear, ¿no? Y tal vez sería una buena propuesta, pero veremos qué pasa más adelante. Ojalá haya la gran unión que todos esperamos. Evo, para finalizar. Para finalizar, Evo ha mostrado su fuerza, ha mostrado su respaldo, tiene toda una gestión exitosa en su espalda, pero no tiene sigla. Entonces no sabemos, lo más probable es que no llegue a ser candidato. Entonces nosotros capaz mandaríamos ahorita el mensaje de que Andrónico tiene la juventud, tiene los nuevos rostros, tiene la sigla, pero le falta la parte histórica. Evo Morales tiene la parte histórica, pero le falta todo lo otro que tiene Andrónico. Entonces probablemente para el bloque popular en esta elección lo mejor sea la unidad entre ellos a partir de las negociaciones que hagan falta. Vamos a cerrar, nos faltó el tiempo para comentar algunos, pero bueno, ya estamos en el periodo electoral, entonces estaremos comentando aquí constantemente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.